inicio el día de hoy a la clase. Así que mi querida Yamilet, buenas noches. José, Marisela, Cintia, a ver, al que le toca exponer el día de hoy, José. Ya se nos van a ir conectando los demás jóvenes, por favor. Ya son los últimos días de clase, no nos olvidemos que el día, ustedes están conmigo hasta el jueves, el día viernes, máximo el día viernes me entregan las carpetas, así como está escrito en el Classroom, como está escrito en su página de EVA, como les escribí inclusive en el grupo, cuántas veces tienen que presentarme, las firmas originales con las firmas de sus tutores. Así que chicos, por favor, hasta el día viernes. Nada que doctor el lunes, no. Yo tengo que pasar notas reciencito ahorita. La doctora Tania nos acabó de escribir que tenemos solo días contados para pasar las hojas de firmas. Así que yo, por ejemplo, mi interna, la Yamilea, hasta ahorita no me ha hecho firmar ni una sola hoja. Me imagino que ya me dejará que firme un montón de cosas, pero bueno, no nos olvidemos, chicos. Tenemos chance entonces para presentar eso. Ya, a ver, mi querido Josecito, vamos ahí. Ya, ¿se escucha ahí, doctor? Sí, fuerte y claro, compañero. Listo. Bueno, doctor, compañeros, tengan ustedes una muy buena noche. Espero que así mismo hayan tenido un día muy provechoso. Bueno, el tema a exponer la noche de hoy es acerca de generalidades sobre la hipertensión arterial. Tenemos entonces, primero voy a iniciar con conceptos de lo que es la presión arterial. Bueno, tenemos bien, como ya conocemos desde el punto de vista tanto anatómico como fisiológico, tenemos que la sangre, a ver, ya, tenemos que la sangre que va a estar impulsada por el corazón va a fluir por el torrente circulatorio, o mejor dicho, por el sistema arterial. Y esta sangre que a su vez sale del corazón y se dirige hacia el sistema arterial o hacia el árbol arterial, va a estar sometido a una presión que es a la que se denomina como presión arterial o también conocida como tensión arterial. Medir la presión arterial en sí va a ser fácil tanto para el propio paciente como para cualquier persona si contamos con los equipos adecuados para poder hacerlo. Desde el punto de vista clínico, los niveles de la presión arterial, la unidad de la que los vamos a expresar son en milímetros de mercurio. Y esta presión arterial va a tener dos componentes. El primero que va a ser la presión arterial sistólica y el segundo la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica, como bien sabemos asimismo, va a estar determinada por el impulso cardíaco que está generado por las contracciones que va a producir el ventrículo izquierdo. Mientras que por su parte, la presión arterial diastólica, o también conocida como, entre comillas, la presión arterial baja, va a depender por su parte de las resistencias que oponen las arterias al paso de la sangre. Visto esto de forma general, entramos a la fisiopatología. Bueno, existen diversos factores que están implicados en la fisiopatología o en la producción de esta hipertensión arterial. El elemento básico para la producción de la misma va a ser van a ser dos factores. El primero, la disfunción endotelial, y segundo, la ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los vasodilatadores. Tenemos entonces que la presión arterial va a corresponder a la tensión en la pared que genera la sangre dentro de las arterias y está determinada por el producto de dos factores asimismo. Primera, el débito cardíaco y la resistencia periférica total. El débito cardíaco, que depende de la contractilidad miocárdica y del volumen circulante intratorácico, y la resistencia periférica total, que va a depender del tono del árbol arterial. Ahora, sabemos bien que dentro desde el punto de vista histológico de la anatomía de la arteria, va a estar caracterizado por la presencia de este endotelio normal. Tenemos entonces en la gráfica de la parte una arteria con sus paredes normales y en correcto funcionamiento o un funcionamiento fisiológico adecuado. Es decir, que la sangre que se encuentra pasando por estos vasos va a ejercer cierta presión sobre las paredes arteriales, las cuales de forma fisiológica van a estar manteniendo una especie de resistencia. Sin embargo, cuando existen daño un desequilibrio entre o hay una disfunción endotelial, así como un desequilibrio entre los factores vasoconstrictores como vasodilatadores propios de las arterias, esta sangre que normalmente pasaba con cierta resistencia por los vasos arteriales ya no lo va a hacer de esa forma, sino que va a pasar sin explorar o mediante este mecanismo fisiológico adecuado. Entonces, los factores de riesgo por su parte para desarrollar la hipertensión arterial, bueno, tenemos diferentes contextos sociales, así como también se asocian ciertos niveles educativos bajos, están relacionados de forma independiente
para un padecimiento o para una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Es por esto que cada uno de estos factores debemos considerarlo dentro de la evaluación de los factores de riesgo psicosociales, y también vamos a agregar asimismo a nuestra entrevista con diferentes cuestionarios para poder identificar posibles barreras al cambio en las prácticas de vida de nuestro paciente, o a su vez dificultades que nuestro paciente asimismo va a tener para poder tener una correcta adherencia al tratamiento que vayamos nosotros a implementar en el mismo. Existen asimismo entonces algunas condiciones. Existen asimismo algunas condiciones tanto individuales, familiares y ambientales que pueden llegar a incrementar el riesgo de padecimiento de esta hipertensión arterial, tal cuales se mencionan a continuación. Diabetes mellitus, dietas no saludables, el sedentarismo, la inactividad física, la obesidad, ingesta de alcohol, el tabaquismo, antecedentes familiares y la genética también está involucrada, como conocemos, la edad avanzada y una etnia afrodescendiente. Por otro lado, o visto desde el punto de vista antagónico por su lado, llevar a cabo prácticas de vida saludable va en cambio a disminuir el riesgo que nosotros podamos tener para padecer hipertensión arterial o enfermedad cardíaca o un posible accidente cerebrovascular. Entonces, asimismo, como la pregunta anterior, en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública se mencionan diferentes preguntas, dentro de una de las cuales de suma importancia es cómo calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, tenemos entonces que la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular, pero van a existir asimismo otros factores, como ya los mencioné: el hábito de fumar, la edad, el sexo, ciertas patologías como la diabetes, dislipidemias, etcétera. Entonces, en este sentido, siempre va a ser de suma importancia evaluar el riesgo cardiovascular, ojo con este dato, en todos los pacientes que sean mayores de 40 años. Estaba leyendo en diferentes literaturas. Existen diferentes puntos de corte en que nos menciona el inicio para poder evaluar el riesgo cardiovascular. En ciertas literaturas se menciona el punto de corte de 40 a 45 años y de 50 a 55 años, pero basándonos en el punto lo que refiere a nuestra guía de práctica clínica, se toma como punto de corte aquellos pacientes mayores iguales de 40 años. Es por este criterio variado, por decirlo de tal forma, que tienen diferentes autores. Se desconoce por ello a qué edad nosotros podemos utilizar como un límite en donde ya no podemos realizar o donde ya no debemos realizar este cálculo de riesgo cardiovascular. Pero generalmente se menciona que se puede calcular este riesgo cardiovascular hasta los pacientes cuya edad llega hasta los 79 años de edad. Por ello, o como conclusión final, las decisiones que nosotros tengamos con respecto a esta evaluación de este riesgo debe ser en cada paciente, es decir, de forma individualizada. Conocemos bien, asimismo, ya abordado en clases anteriores, que para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular existen varias herramientas de evaluación con diferentes grupos, pero también es importante mencionar que ninguna va a ser apropiada para todos los pacientes, por lo que se recomienda la estimación del riesgo de la enfermedad cardiovascular a 10 años, como es el Globo Risk, que conocemos bien. Hay dos versiones, una de oficina y una de laboratorio, que nos permite la opción de hacer el cálculo aún sin contar con valores de laboratorio, que es la versión de oficina. Ahora, como médicos, o como futuros médicos, de primer nivel de atención, básicamente tenemos que basarnos principalmente en el ámbito de la promoción, así como de la prevención de diferentes enfermedades. Tenemos entonces los hábitos, el estilo de vida saludable y así como recomendaciones que se deben considerar para prevenir esta patología. Tenemos el cambio en las prácticas de vida, está relacionado con múltiples acciones, dentro de las cuales se mencionan primero la reducción modesta de la sal en la dieta. Generalmente se menciona que sea hasta 1 gramo al día, y esto hace que disminuya la presión arterial tanto en individuos que ya tengan hipertensión arterial como en individuos normotensos. También realizar esta actividad física, que a su vez va de la mano con el hecho de que podamos regular o controlar nuestro peso. Abandonar asimismo el hábito de fumar, reducir el consumo de bebidas alcohólicas por día, porque está asociado a sí mismo con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, y promover un peso saludable, que como lo mencioné va de la mano de la actividad física. Esto para prevenir la hipertensión arterial, porque el sobrepeso y la obesidad están asociados con un incremento de muerte por una enfermedad cardiovascular, y la mortalidad a su vez va a disminuir si es que nuestro peso y nuestra talla van a ser adecuados para el cálculo posterior del índice de masa corporal, que va a ir en un rango de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado en aquellos pacientes que sean menores de 60 años. Es importante entonces, como la actividad física, así como el peso saludable van de la mano para poder disminuir estas tasas de mortalidad.
Ahora el diagnóstico. Antes de mencionarle el diagnóstico, este, la siguiente pregunta es, ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? Bueno, básicamente, en los diferentes estadios de la clasificación de los valores de la presión arterial, este es cómo se va a catalogar ya y va a estar dentro del contexto de la definición de lo que constituye propiamente la hipertensión arterial. Tenemos que nuestros valores normales entonces van a oscilar en el rango de 120 a 129 en la presión sistólica y de 80 a 84 en la presión diastólica. Entonces, de acuerdo a los diferentes grados, ya para catalogar como una hipertensión arterial propiamente dicha, nos vamos a basar en los valores que nos otorga en la hipertensión del grado 1. Es decir, desde los 140 en la presión sistólica y desde los 90 en la presión diastólica. Entonces, conocidos ya estos valores, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de hipertensión arterial? Entonces, tal cual se lo menciona, se va a diagnosticar la hipertensión arterial cuando el valor de la tensión arterial sistólica va a ser mayor o igual a 140 y la tensión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, tomados repetidamente en la consulta en una sola toma cuando el estadio de la hipertensión arterial sea de grado 13, es decir, mayor o igual a 180 milímetros de mercurio de la sistólica y mayor o igual a 110 de la diastólica. Entonces, esta hipertensión arterial se define como esta presión arterial, como lo menciono, sobre el cual los beneficios del tratamiento de prevención como de promoción de la salud, ya sea, o sea, involucrados a su vez con las prácticas de vida diaria o medicamentos, superan en mayor medida los riesgos. Ya, entonces, tenemos así, las mediciones repetidas de la tensión arterial para confirmar el diagnóstico se realizan de la siguiente manera. Pacientes con hipertensión arterial de grado 2 o más, es decir, valores que van desde los 160 a 179 en la sistólica y de 100 a 109 en la diastólica. Ya, en estos casos, como conocemos, miren, a mayor grado requiere asimismo, bueno, va a requerir menos visitas a intervalos de tiempo más cortos entre las visitas, es decir, va a tener un lapso de visitas o de consultas menos espaciado, perdón. Mientras que pacientes con hipertensión arterial grado 1, es decir, un nivel un poco menor, requieren ya periodos de mediciones ya interconsultas más espaciadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades que se deben hacer en pacientes recién diagnosticados con hipertensión arterial? Bueno, eh, en conclusión o en resumen, para no alargar toda esta explicación en lo que corresponde a esta pregunta, tenemos que básicamente se va a basar en dos. Las actividades más importantes que van a ser la información y la educación al paciente y así como establecer ciertos objetivos y metas en conjunto con el mismo. Entonces, vamos a diferenciar que se va a realizar en nuestro paciente una evaluación inicial así como evaluaciones subsecuentes. Tenemos entonces que la evaluación inicial, en este caso, pues el paciente ya está catalogado como un hipertenso, que va a acudir por primera vez al médico después de haber sido diagnosticado como hipertenso, en donde vamos a realizar diferentes valoraciones que van a estar resumidas en 3 puntos. Las actividades educativas al paciente, que es el punto más importante que se menciona en diferentes guías e incluso artículos. El segundo, que es la evaluación clínica y finalmente los exámenes complementarios. Entonces, el primer punto, que son las actividades educativas al paciente, básicamente se van a basar en lo ya mencionado anteriormente de la prevención. Es decir, se va a informar al paciente sobre los riesgos que conlleva que el paciente tenga esta patología ya diagnosticada, así como los beneficios que le van a otorgar la terapia antihipertensiva que vamos a implementar en el mismo. También le vamos a indicar sobre los objetivos del tratamiento y los planes de atención que vamos a implementar en el paciente y vamos a iniciar las medidas de práctica de vida, es decir, cambios de estilos de vida, hábitos, etcétera. Ahora, en el segundo punto que va a basarse en la evaluación clínica, en estos casos debemos realizar una historia clínica y un examen físico exhaustivo y completo, en donde vamos a incluir diferentes apartados, los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Y también vamos a evaluar medidas antropométricas para tener un control más riguroso de nuestro paciente, donde calculamos peso, talla, el perímetro de la cintura y con ello, con el peso y talla, calcular el índice de masa corporal. Y finalmente los exámenes complementarios. Bueno, se menciona que en la consulta a nivel primario, los exámenes complementarios que podemos mantener nosotros van a ser la determinación, primero, de proteínas en la orina con las tirillas reactivas, también la microalbuminuria en la orina, también estaba la concentración de creatinina, así como la tasa de filtrado glomerular. También vamos a medir los valores de los electrolitos, principalmente el sodio, el potasio y el cloro.
También vamos a medir los niveles de glucemia en ayunas y solicitamos también valores de la hemoglobina glicosilada en el caso de que el paciente tenga otra comorbilidad. En este caso sería la diabetes mellitus. Y también vamos a solicitar exámenes de control que son de biometría hemática y de hematocrito. Ahora, esto es con respecto a la evaluación inicial. Como podemos darnos cuenta, se hace una evaluación completa, exhaustiva y de forma minuciosa de todo lo que conlleva en educación, evaluación y exámenes al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las consultas subsecuentes? Ya no van a estar catalogadas o divididas en tres apartados, sino simplemente en dos, en donde tenemos que van a resumirse en las actividades asimismo educativas al paciente, que es algo que se hace de forma frecuente en todas las consultas, en donde siempre vamos a recomendar evaluar la presión arterial todos los meses hasta que se alcance la meta de la presión arterial. Entonces, en estas actividades educativas simplemente lo que vamos a hacer es reforzar lo que anteriormente en la primera consulta nosotros ya le hemos informado al paciente, ¿sí? Es decir, el componente educativo sobre la información de la enfermedad, la adherencia terapéutica correcta que tiene el paciente, las medidas farmacológicas, no farmacológicas, etcétera. Y la evaluación clínica, que básicamente, nuevamente repetimos, la historia clínica y el examen físico dirigido a la patología propia del paciente, y asimismo tenemos así los controles subsecuentes que van a ser del peso, de la talla y el cálculo del índice de masa corporal para nosotros ir evaluando a nuestro paciente, ¿ya? Y el perímetro de la cintura. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos la siguiente pregunta que es, ¿en qué consiste el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial? Bueno, hay una serie de medidas de cambios en las prácticas de vida que van a incluir diferentes factores, como por ejemplo la restricción de la sal. Bueno, se mencionó anteriormente que la restricción de la sal o la disminución, perdón, de la sal a 1 gramo diario estaba recomendado para disminuir la presión arterial. Sin embargo, a medida que se avanza en la lectura de la guía de práctica clínica sobre esta temática, en cambio, aquí nos mencionan otro valor, que es decir, se basa de 5 a 6 gramos al día, disminuyendo así de 2 a 8 milímetros de mercurio. Moderación del consumo de alcohol y tabaco, limitar a 30 ml de alcohol diarios que reducen de 2 a 4 milímetros de mercurio, cambios en la dieta, reducción del peso y actividad física, que como lo mencioné, van de la mano. Entonces, esta reducción del peso con la actividad física hace que la persona tenga un índice de masa corporal adecuado o al menos normal para tener un control riguroso de la enfermedad. Eso quiere decir que nosotros estamos implementando, en el caso hablando solo de lo no farmacológico, que nuestras actividades educativas que le estamos implementando al paciente están funcionando, porque como recordamos, el paciente o se mantiene en el peso o lo disminuye, más no tiene que aumentarlo, porque si no va en contra de lo que nosotros le hemos mencionado a nuestro paciente. Ahora, entonces tenemos la siguiente pregunta es que ¿cuál es el esquema de tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial? Bueno, aquí hay que poner un poco de atención en lo que nos menciona nuestra guía, que se basa, bueno, que nos dice prácticamente que la mayoría de los pacientes van a requerir terapia con medicamentos. Quiere decir que no solo va a ser necesario las medidas educativas que implementemos en el paciente, ¿ya? Entonces, generalmente se inicia con la menoterapia inicial, va a ser exitosa en varios pacientes, en aquellos que tengan hipertensión leve, pero generalmente se dice que es poco probable que la monoterapia nos llegue o nos permita alcanzar una presión arterial normal o una presión arterial meta. Entonces, solamente nos menciona que vamos a considerar la posibilidad de tener monoterapia o de la utilización de un solo medicamento en aquellos pacientes con hipertensión de grado 1, es decir, pacientes con bajo riesgo, con una presión arterial sistólica menor a 150, o pacientes muy añosos, es decir, pacientes de 80 años o más o pacientes frágiles. Ahora, asimismo hay cierto tipo de evidencia que nos sugiere que debemos también tener cuidado en el momento que nosotros iniciemos el tratamiento farmacológico en pacientes que tengan bajo riesgo cardiovascular de grado 1, porque generalmente este enfoque puede afectar a millones de personas con poca evidencia de beneficio, es decir, estamos utilizando un tratamiento farmacológico de forma errónea cuando no es necesario. Ahora, en cualquier caso, ya propiamente adentrándonos más a lo que constituye ya lo farmacológico, tenemos que los diuréticos tiazídicos, los calcio antagonistas, los YECA o los ARA2 son adecuados para el inicio, así como para el mantenimiento del tratamiento de la hipertensión arterial, tanto dándolos a los mismos en monoterapia o de forma combinada. Bueno,
Esta parte la voy con respecto a sí mismo al esquema de tratamiento. Bueno, básicamente es un resumen, un cuadro de resumen que nos proporciona la guía sobre los medicamentos que vamos a utilizar. Entonces, podemos utilizar los diuréticos tiacídicos, diecas, ARA2 y calcio antagonistas como medicamento de primera línea, solos o combinados para el tratamiento farmacológico. Esto como punto de vista más importante de aquí. Y recordemos una vez más la monoterapia en pacientes con hipertensión arterial leve o pacientes añosos mayores a 80 años, ¿ya? Asimismo, en el caso de que la terapia, bueno, como ideas generales, ¿no? En el caso de que la monoterapia no sea suficiente para controlar o para mantener valores adecuados de la presión arterial, ya no va a ser necesario simplemente utilizar un medicamento en forma de monoterapia, sino ya va a ser necesario administrar medicamentos combinados. Entonces, ¿cuáles van a ser estos medicamentos que nos menciona nuestra guía? Tenemos como medicamentos de primera línea los diuréticos tiacídicos y los IECAS. Entonces, dentro de los diuréticos tiacídicos tenemos la clortalidona, cuya presentación va a ser de sólido oral de 25 a 50 miligramos. La dosis va a ser de 12.5 a 25 miligramos orales diarios, con un máximo de 50 miligramos diarios, y en adultos mayores la mitad, es decir, de 25 miligramos por día. Los YECA, por su parte, asimismo, en conjunto con los diuréticos tiacídicos, en este caso tenemos el enalapril, también va a constituir los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, que van a ser en sólido oral de 5 miligramos y de 20, y la segunda presentación, un líquido parenteral de 1.25 miligramos por ml. Entonces, la dosis inicial por vía oral va de 2,5 a 5 miligramos diarios, con incrementos de acuerdo a la respuesta que nos otorga nuestro paciente en base a las mediciones continuas de la presión arterial que le vamos a realizar al mismo, pudiendo ir de 10 a 40 miligramos por día diario o 2 veces al día. Y la vía parenteral en una dosis inicial de 1.25 miligramos intravenosos en 5 minutos 3 veces al día, con incrementos dependiendo de la respuesta, en donde se puede aumentar hasta una dosis de 5 miligramos intravenosos 3 veces al día. Los calcio antagonistas, por su parte, cuyo representante que se menciona es la amlodipina, viene en sólido oral de 5 y de 10 miligramos, dosis inicial de 5 miligramos al día, con incrementos de 2.5 miligramos diarios cada 7 a 14 días. Se puede dar asimismo la dosis de mantenimiento de 5 miligramos a 10 miligramos al día por vía oral, con una dosis máxima de 10 miligramos al día. Y los ARA2, que su representante por su parte va a ser el losartán, que va a ser una alternativa al uso del enalapril, del YECA. Su presentación va a ser de 50 a 100 miligramos. La dosis inicial puede ir desde 25 a 100 diarios y ajustando a sí mismo de acuerdo a la respuesta que nos otorgue nuestro paciente, con una dosis máxima de 100 miligramos oral diario o dividida en 2 dosis. Y en este caso también como punto importante, realizar la monitorización de los niveles de potasio sérico. Y finalmente tenemos los beta bloqueantes, que básicamente se menciona que simplemente se debe utilizar en ciertas situaciones específicas dentro del tratamiento de la hipertensión arterial. Tenemos entonces el atenolol y el carvedilol. El atenolol viene en sólido oral de 50 y 100 miligramos, con una dosis inicial de 25 a 50 oral diarios, aumentando en 1 o 2 semanas en caso de que sea necesario, de acuerdo a sí mismo a la respuesta que nos dé el paciente. Y el carvedilol en sólido oral de 6.25 y 25 miligramos, iniciando con 6.25 en 2 tomas, con un incremento después de 7 a 14 días a 12.5 oral diarios. Y el incremento posterior hasta 25 miligramos diarios. Y la dosis o la forma en la que vamos a reducir de forma progresiva es en 1 o 2 semanas para poder descontinuar el tratamiento del mismo. Ahora, en resumen, todo el algoritmo de manejo para el tratamiento de la hipertensión arterial. Recordemos nuevamente la monoterapia en pacientes con hipertensión arterial grado 1 o pacientes mayores de 80 años y más frágiles. Continuando la terapia inicial, una combinación doble, porque como lo mencionaba, a veces la monoterapia no siempre va a ser eficaz, entonces vamos a combinar un diurético tiacídico, un calcio antagonista, más un YECA o un ARA2. El paso 2 ya va a ser una combinación triple, un diurético tiacídico más YECA o un ARA2 más un calcio antagonista. Y finalmente el último paso, que se basa en una combinación triple más la espironolactona en el caso de pacientes que tengan hipertensión arterial resistente, y en estos casos ya debemos considerar para poder referir a nuestro paciente a una unidad o casa de salud de mayor complejidad. Esta gráfica que se muestra a continuación muestra las posibles combinaciones de los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial de la siguiente forma.
Tenemos entonces esta línea verde continua que se puede observar aquí. Ya, estas nos van a mencionar las combinaciones preferidas que se pueden hacer. Es decir, diuréticos tiacídicos con ARA2, diuréticos tiacídicos con calcio antagonistas o con YECAS. Las líneas verdes, pero que se encuentran de forma discontinua, muestran sí una combinación útil, pero con cierto tipo de limitación. Estas líneas negras que se encuentran aquí, en cambio, así mismo de forma discontinua, nos mencionan combinaciones que son posibles, pero que no han sido probadas del todo, por lo que no son muy recomendadas. Y la línea roja, por su parte, esta sí nos menciona una combinación no recomendada. Definitivamente no recomendada. Entonces, asimismo tenemos que luego de haber implementado el tratamiento farmacológico y no farmacológico en nuestro paciente, vamos a establecer ciertas metas de control de la tensión arterial de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente, así como ciertos tipos de comorbilidades. Tenemos entonces en diferentes rangos etarios, de 18 a 65 años, de 65 a 79 años y de mayor o igual a 80 años, en donde, como podemos observar, pacientes, nos vamos a centrar simplemente en el caso de que el paciente tenga solo hipertensión arterial. Generalmente vamos a tener en pacientes desde 18 a 65 años, el objetivo va a ser de 130 o menos si se tolera, no menor a 120, de 65 a 79 asimismo ver desde 130 a 139 si es tolerado, y mayor o igual a 80 años, el objetivo va a ir desde 130 hasta 139 si es tolerado. Esto en el caso de que el paciente solo tenga la patología, solo tenga hipertensión arterial y no tenga otro tipo de comorbilidades. Y eso básicamente es un resumen de todo lo que trata la guía en cuanto a la hipertensión arterial. Espero que haya sido comprensible mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Sí o no, chicos? Estos temas son muy importantes conocerlos. Un familiograma ustedes lo pueden aprender tranquilamente, pero cosas en el día a día como es aprender a manejar bien una diabetes, como aprender a manejar bien un hipotiroidismo, como aprender a manejar y diagnosticar bien una hipertensión, eso va a ser trascendental en lo que es su trabajo en la comunidad, chicos. Yo le he quitado como a unos 10 o 15, si mal no recuerdo, el tratamiento, que han venido, doctor, soy diabético, vengo a retirar medicación, le he hecho una glucosa, la glucosa está en 80, 90, ¿qué toma? 500 miligramos de metformina hace cuántos años. Le hago una hemoglobina glicosilada, está en 5, 4.9, ¿para qué? El paciente está bien. Hay otros que dicen, soy diabético, doctor, 6 meses no he tomado, vengo ahorita para llevar la medicación. Está más sano que nosotros. Entonces, no, chicos, hay que ser muy críticos. Muy críticos. Como les dije la vez pasada, los pasos para diagnosticar una enfermedad crónica tienen que ser bien específicos y explícitos. Igualmente para diagnosticar una hipertensión. ¿A cuál de nosotros nos gustaría que nos diagnostiquen mal una enfermedad? Que nos catapulten a tomar una medicación todos los días. Cuando estamos ante un paciente con sospecha de presión alta, no nos olvidemos los 5 puntos principales. ¿Cuáles son? Paciente, doctor, me duele la cabeza. Doctor, tengo mareo. Doctor, estoy bien y me siento decaído, doctor. Doctor, tengo de un rato al otro se me hace rojo el ojo, es decir, el sangrado ocular o una epistaxis. ¿Qué dice la gente? En vez de irse a hacer ver pronto por una epistaxis nasal o ocular, un sangrado ocular, dice, doctor, creo que me ha dado mucho el sol. O de lo que me puse a tomar algo helado o algo muy caliente, me vino el sangrado. Ojo. 2 de estos 5 puntos hay que valorar siempre la presión arterial. Ustedes mismos tómenla. Los 8 pasos que son para tomar la presión, chicos, no nos olvidemos. Ahora, me vino el paciente con esta molestia. Independientemente la edad. Ahora, en este tiempo en el que estamos, chicos, yo ya tengo pacientes de 25 años con hipertensión arterial. Entonces, mucho, a cualquier edad, tomemos la presión con la técnica que ustedes ya la conocen, mis queridos chicos. Ahora, ustedes dicen muy bien, don Juanito, voy a iniciar una toma de presión en usted. Tenemos nosotros los cuadritos, ustedes también los han de conocer, esas cartillas, ¿no es cierto?, para tomar la presión. Son de 7 días. La guía clínica nos dice deberíamos tomar 5 días. De estos 5 días, bueno, que estén 3 días alterado, mayor al 140-90 que manejamos como valor en nuestro país, pues ya hablamos de hipertensión, chicos. Entonces,
Ahora, nosotros, por ejemplo, con la Yamilet, ¿qué hacemos? Nosotros sacamos una media. Nosotros siempre tomamos brazo derecho, brazo izquierdo, sacamos el brazo dominante, sacamos la presión de pulso en los pacientes y como si mandamos nosotros a hacer llenar la cartilla, pues sacamos una media. Muy bien. Tengo 7 presiones sistólicas, las sumo a todas y las divido para 7. Tengo 7 diastólicas, las sumo y las divido para 7 y voy sacando el valor. Voy sacando el valor y ahí sí ya, con el paciente. Muy bien. Mire, don Juanito, usted su valor de presión está en tanto o su presión está debajo de esto. Ahora sí, tiene que de una ponerse a actuar y a trabajar en lo que es el tratamiento no farmacológico, el que ustedes ya son expertos. Alimentación saludable, ejercicio físico, estabilidad emocional, ¿no es cierto? Hidratación adecuada dentro de lo que son los más importantes, chicos. Paciente salió con más de 140/90, pues no tengan pena, chicos, inicien ya un tratamiento. Si el paciente está en 142/92, está descontrolado, no llega a metas de manejo. Ahí el cuadrito final que nos presentaba el José decía que si tiene diabetes menor a 130/78. Sí, es verdad, chicos. Tenemos que basarnos en eso, pero bueno, yo normalmente me manejo con el 140/90, hago un universo de pacientes para todos, pero claro, mi objetivo es siempre que esté menor a ese 140/90. Ese 140/90 es como decir el límite, pero de ahí siempre debe estar hacia abajo, chicos. 1 milímetro más alto de ese valor, tienen que aumentar medicación, tienen que mejorar el estado de este paciente, tienen que incentivar la educación en el paciente continuo. Entonces, ya diagnosticaron ustedes. Muy bien, dijo mi Vanesita. Le llegó el paciente, le midió la presión los 7 días con la técnica que ella conoce, todos los días, a la misma hora, con el mismo aparato de preferencia, ¿no es cierto? Entonces mide ella y determina, doctor, este paciente tiene 150/95. Entonces, es un paciente hipertenso. Tiene que comenzar a diagnosticar, a tratar ya. Pero ella sabe muy bien, mi querida Vanesita, de que tiene que hacer un estudio total, integral. Entonces manda a hacer unos exámenes, en los exámenes vemos cómo está los valores de colesterol, triglicéridos, sacamos tasa de filtrado glomerular, como dijo el José, es muy importante. Valoramos riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Todo valor mayor al 30 ya es un riesgo cardiovascular alto, que el paciente se nos puede infartar o darle un derrame cerebral tranquilamente. Está lo que es el descargable en la aplicación, el Globo Rix. Así que descárguenselo, chicos. Descárguense lo que no les ocupa ni espacio, ni les sirve muchísimo. Una sola aplicación le saca esos dos valores por lo importante que son. Yo como trato, como nos dice la guía, múltiples opciones nos da. Beta bloqueantes, calcio antagonistas, SARA2, ¿no es cierto? Diuréticos. Entonces, ¿cómo trato yo? Siempre inicio con los sartán 50 miligramos. Aunque en el último consenso, chicos, de lo que es la Fundación del Corazón de Estados Unidos nos dijo que no deberíamos utilizar 50, que no tiene ningún efecto. Deberíamos iniciar de una con 100 miligramos. De una con 100 miligramos. Pero bueno, acá todavía nosotros nos regimos a lo que dice nuestra guía. Manejamos 50, después de 4 semanas no me cede, subo a 100, máximo 100 por día, no me cede, puedo aumentar lo que es un calcio antagonista como el amlodipino que yo utilizo. Si no me cede, pues ya utilizo un diurético como la clortalidona, 25, 50 miligramos. Máximo, chicos, máximo 2 medicamentos. Si ya ustedes utilizan 3 medicamentos, dijo el José clarito, estamos ante una hipertensión resistente. Tenemos aquí, ante este caso, ya que referir a este paciente, porque ya su presión ya no puede ser controlada en primer nivel. Yo, por ejemplo, cuando estoy con mi paciente y veo que le estoy dando los sartán y no me cede, entonces yo les voy a ser franco, chicos. Yo les cuento siempre cómo yo manejo. Yo primerito, antes de estar haciendo otras cosas, yo le mando a comprar los sartán afuera, comercial, y me va bien. Créame que por ahí si veo que hay algún efecto por ahí, de que si hay ese 12%, hay unos libros que dicen que hay hasta un 16, 22% de una diferencia entre lo genérico con lo comercial, y yo sí he visto efectos.
que los sartán del ministerio en relación a los sartán comercial. Entonces sí veo que hay efecto. Entonces yo cuando veo que no me baja, chicos, le mando a comprar afuera. Utilizo también, inclusive yo utilizo el esforge. Por ejemplo, el esforge es losartán. Utilizo el esforge HCT, que es lo que es la clortalidona, la hidroclorotiazida igualmente, entonces nos va muy bien. Entonces hay como 4 presentaciones de ese y vamos manejando, chicos. Vamos subiendo escaleras, pero aquí lo más importante, chicos, es la educación. Es lo más importante. Controles mensuales, chicos, mensuales. La misma guía dice cada 3 meses, pero más abajito, clarito, dice que hay mayor porcentaje de complicaciones. Entonces, vamos a manejar así los exámenes cada 6 meses. No tengamos miedo, chicos, de aumentar medicación o de dosis. Tengamos miedo de que este paciente no cumplamos con la inercia terapéutica. Es decir, está alterado y nosotros no hacer nada. De eso debemos tener miedo. Eso, mis queridos chiquillos. Entonces, a ver, entonces, mi querida, ¿quién le toca? ¿Quién le toca después? Creo que era la Cintia. No, a mí. Ya, mi Maricelita. Entonces, como ya la veo que está dormida, mejor dejemos para mañana. Mañana martes vamos a iniciar más pronto, chicos. Ahorita porque tuve que graduar estos guambras que les dije que hay unas tesis de llorar, chicos. Harán bien sus tesis, no serán malitos. Ahorita que están medio, tengan un sábado, domingo libre, pónganse a trabajar en sus tesis. Hay tesis de llorar, cosa que mejor no. Yo como no soy mala gente, pues ahí le estoy ayudando a la guambra para que no se saque una mala nota, pero harán sus tesis bonitas, chicos. Bonitas, que sean llamativas y que dejen un espacio. Mañana seguimos, mis queridos chicos. Me siento muy cansado. Hoy día saqué el aire, atendí como 32 pacientes, me sacaron el aire hoy día ahí en el centro de salud. Entonces, nos vemos mañana, chicos, lo más pronto posible. Mañana sí ya nos vamos a ver 2 o 3 temas seguiditos. Que les vaya muy bien. Descansen, mis queridos guambras. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, chicas. Mañana, Hasta mañana, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana harán firmar las hojas. No se olvidarán.